Bienvenidos a la Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, ¿cómo armar una empresa en tiempos de pandemia? bienvenidos. Buenos días a todos los que están escuchando este nuevo podcast. Soy Mariana Valdivia, soy de la carrera de Ingeniería Comercial y estoy en la Universidad de Unifrance. Soy de la sede Cochabamba y el tema de hoy sería sobre lo que hizo la pandemia en las empresas, ¿no? Tenemos también presente al licenciado Mario Olmos, si se pudiera presentar, por favor. Con gusto, Mariana, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mario Olmos, como lo dijo Mariana. Yo soy docente ya un buen tiempo de la Universidad Francis Tamayo en la ciudad de La Paz. También me ha tocado dar carreras a nivel nacional. Dentro de mi carrera profesional, yo soy ingeniero comercial de profesión. Tengo una maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Tengo un posgrado en Educación Superior. Tengo otro en Manejo de Equipo de Ventas. Y bueno, dentro del bagaje laboral que me ha tocado tener, he tenido la bendición del Señor de trabajar en empresas como Pilandina, como Sofía, como Companex, como Astrix, como Unilever, Kimberly-Clark. Y bueno, desde hace unos 3 años, 4 años, que me toca asesorar justamente empresas y emprendimientos y startups. Y bueno, aquí estamos llevando adelante una también, ¿no? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día, un gusto escucharte. Igualmente un gusto, ingeniero. Bueno, para dar comienzo a lo que es este podcast, podríamos comenzar hablando sobre la pandemia, ¿no? Lo que ocurrió, eso que quiebren muchas empresas y que nuevos emprendimientos nazcan. Esto nos podría llevar a una pregunta que es, ¿las crisis también son oportunidades? ¿Usted qué cree? Sabemos que es así, ¿no? Siempre se presentan oportunidades en las crisis. La cosa es, creo que desde qué punto de vista lo ves. Realmente, bueno, tú has debido ver esto en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, en muchos lugares del mundo ha sucedido, que muchas de las empresas se han cerrado y han tenido bajones muy fuertes. Creo que esto, a ver, vamos a ver un poquito tu punto de vista, pero dentro del mío creo que debe a su falta de innovación, a su falta de adecuación a los nuevos retos y a este tipo de crisis. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo por mi parte creo que las crisis sí se pueden transformar en oportunidades, ¿no? Si bien es cierto que la pandemia trajo problemas económicos a muchas empresas, también abrió las puertas a nuevos emprendimientos, a nuevos emprendedores que si todo esto no hubiera ocurrido, tal vez nunca se hubieran animado a hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, esta crisis permitió que mucha gente saliera de su zona de confort, ¿no? Y buscara formas de emprender y de generar ingresos. Eso es También le dio oportunidad, ¿no?, a las empresas de mejorar de gran manera el uso de la tecnología y, como usted mencionó, adaptarse al cambio, ¿no?, que es lo que en realidad todas las empresas deberían hacer, ¿no? Coincido plenamente con lo que has dicho y realmente has tocado un punto muy importante, el uso de la tecnología y la adecuación de los procesos internos de las empresas a eso. Hoy en día es tan difícil hacer una empresa nueva como lo era antes de la pandemia, pero la diferencia es que hoy tenemos la ayuda de la tecnología, ¿no? Y eso, como tú misma has dicho, realmente ha abierto muchísimas puertas a muchos nuevos emprendimientos y creo que vamos a ver muchas más cosas interesantes, porque en Bolivia estamos usando muy poco de lo que se hace, ¿no? Todavía nos falta adecuarnos a todo esto. Claro, y aparte ahora pudiendo entrar a un poco de las características, ¿no?, que deben tener las empresas del presente y del futuro. Como usted mencionaba, tener capacidades digitales es una característica, ¿no?, que estas con la que deberían contar, ¿no?, porque el mundo va cambiando rápido, constantemente, y la transformación digital es parte, ¿no?, de un futuro muy cercano. ¿Cómo vives tú el día a día con la tecnología? Bueno, dicen que los jóvenes son, ¿no?, los de la tecnología, pero
normalmente sí es un poco complicado, ¿no? Hasta a nosotros se nos complica un poco, ¿no? El tema de manejar todo lo que es lo digital. A veces es muy pesado de entender, pero es algo en lo que tenemos que adaptarnos, ¿no? Es algo en lo que tenemos que estar constantemente para poder seguir el paso en lo que nos encontramos actualmente, ¿no? Lo que pasa es que, ¿por qué te pregunto esto? Porque he visto mucho que las empresas piensan que el tener Facebook es manejar tecnología. El lanzar un video en TikTok ya es ser virales en el mercado. Y no es lo mismo manejar tu tecnología como persona que lo que deben hacer las empresas. Hay muchos factores que debemos tomar en cuenta para realmente poder emprender hoy en día basados en cómo se ha dado nuestra nueva, entre comillas, nueva realidad en la pandemia, ¿no? Claro. No sé cuáles ves tú, pero en mi caso, mira, he visto que las empresas todavía no se adecúan a estos cambios. Están muy fuera del enfoque real de la aplicación tecnológica que se debe tener. Porque está bien, es muy bueno apoyarse en la tecnología, pero si tus procesos internos, así seas una mini empresa, vamos a poner un ejemplo, una nueva panadería, si tus procesos no están adecuados al funcionamiento tecnológico que hoy en día tenemos, no te va a ir bien. Entonces tienes que ser como una unión, si vale el término, entre los procesos antiguos y los nuevos procesos tecnológicos. Porque claro, como tú mismo has Claro, dicho, la vida real se palpa y sigue. Y la vida digital está sujeta a esa vida real, ¿no? claro, tiene Por eso te razón. preguntaba eso. ¿Cómo ves tú la adecuación de las empresas a estos factores? ¿Y cuáles Bueno, serían según tú? viéndolo por ese lado, es cierto que hay muchas empresas que creen que el hecho de tener TikTok es digitalizarse, ¿no? Pero no, realmente no es así. Un ejemplo tal vez de lo que es esto de adaptarse a lo que es lo digital, podría ser, ¿no? El uso tal vez de maquinarias nuevas, el uso de tecnología nueva. Y yo creo que Ujú. muchas empresas no entienden ese punto, como mencionaba anteriormente. Mira, yo te voy a poner el ejemplo de mi empresa. El emprendimiento que yo tengo empezó mucho antes de la pandemia Ujú. y empezamos con mercados realmente distintos, ¿no? Tenemos varias unidades de negocio y justamente con la pandemia nosotros aperturamos nuestra forma de visión a nuevos productos basados en nanotecnología. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, increíblemente nos enteramos de que en Bolivia hay científicos que pueden desarrollar productos de nanotecnología. Que obviamente no tenemos la tecnología para fabricarlos aquí, efectivamente, pero, pero ya que las fórmulas, las patentes y los desarrollos sean de bolivianos en su totalidad, es algo fantástico para el país. Y eso se ha dado justamente con la pandemia. Y han generado, por ejemplo, ¿no? Antivirales que duran 90 días en la superficie que pongas. Y es algo increíble. Porque bueno, eso, si nosotros lo aplicamos correctamente, podría acabar, entre comillas, con la forma en la que estamos viviendo tan restringidos, ¿no? Por otro lado, tienes productos que pucha, te llaman la atención porque hidrofobizan ropa. Entonces, tu ropa se vuelve inteligente, se vuelve impermeable, te mantiene temperaturas. Si tú estás ahorita en Cochabamba con calor, pero tu ropa tiene este producto, entonces te baja la temperatura corporal y te sientes mucho más cómodo. Cuando te hace frío, sube la temperatura corporal y te sientes más cómodo. Son cosas fenomenales, ¿no? Te miden la temperatura Totalmente. del cuerpo, si empiezas a subir, si pasas los 37.4 grados centígrados y empiezas a tener fiebre, tu ropa cambia de color. Sí, Entonces, bueno, pero el ¿a qué me voy con avance. todo esto? A que definitivamente para nosotros esos cambios han venido por la pandemia, no solamente a nivel digital, también a nivel innovaciones.
como tú mismo mencionabas, la forma de pensar ha cambiado, la forma de Sí, vivir ha cambiado, la forma de ver nuestro día a día y nuestro futuro ha cambiado. Y bueno, es ahí donde justamente algunas de las empresas se han parado. Lamentablemente no han tenido no sé si la voluntad, capacidad. la paciencia, la capacidad Ujú. de poder adecuarse a estos cambios y de ver estos nuevos nichos de negocio, pero definitivamente han tenido serios problemas en el campo, ¿no? Serios. De acuerdo. Una empresa hoy en día que no se adapte a la situación, aunque no se actualice, es una empresa que está totalmente perdida. Y es algo que pasa no solamente por la pandemia, ¿no? Sino que va pasando ya desde hace un tiempo. Como por ejemplo Blockbuster, ¿no? Que era una empresa enorme de películas que no se adaptó, que no quiso actualizarse y pues tristemente terminó en el olvido, ¿no? Sí, ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Y es tan interesante el ejemplo que la empresa que la sacó de esto, que es Netflix, quería aliarse con Blockbuster inicialmente, ¿no? O sea, Claro. era justamente el camino que ellos querían tomar. Y la falta de visión hace que a veces te ciegues un poquito en el tema de negocios, ¿no? Se Y puede decir que por perdió la ejemplo, mira, oportunidad de su vida. el boom que ha tenido en Bolivia pedidos Yaigo. Sí, Yaigo es una empresa que ha nacido en Bolivia. en Bolivia. Hoy en día está en 5 países y la han vendido los dueños originales, la han vendido a un consorcio y ese consorcio la ha vuelto a vender. Y hoy día Yaigo es una empresa que vale $30 millones, que ha nacido como una startup y una iniciativa nacional. Sí, Y si no me es, acuerdo mal, creo que sí. justo en Cochabamba. Sí, fue aquí la idea del delivery en Yaigo, fue aquí. No, sí, fantástico, ¿no? Fantástico. O sea, y el boom de esto ha sido la pandemia, justamente, porque empezaron antes, sí, efectivamente empezó a crecer antes de la pandemia, se estableció antes, pero claro, los deliveries han crecido con esto, ¿no? Sí, el servicio del delivery es algo que se ha incrementado harto con la pandemia. Y también hablando de algunos otros ejemplos nacionales o de empresas que surgieron durante la pandemia, yo podría destacar lo que es Walagua. Es una empresa aquí en Cochabamba que surgió durante la pandemia, que son scooters eléctricos que puedes alquilar. Estos se encuentran en las esquinas del centro de Cochabamba. Entonces nació con la necesidad, ¿no? De estar uno, de no se podía usar el transporte público. Entonces ellos vieron una necesidad de las personas de tener que transportarse a pesar de la pandemia, entonces crearon este emprendimiento y les está yendo muy bien. Buenísima idea. Mira, aquí en La Paz tienes un compañero de universidad que ha creado una empresa que se llama Com y la ha creado justamente en la pandemia. A raíz de la necesidad de poder ver otras opciones, es una empresa prácticamente 100% digital en su comercialización y en su funcionamiento, pero lo que hace es importar productos de innovación tecnológica hacia Bolivia y comercializarlos vía Internet, ¿no? Wow. Entonces tiene su propio e-commerce y ha ido creciendo bastante bien, sobre todo con este tema de las TV Box, que vuelven los televisores que no son inteligentes en inteligentes y que además tienes aplicaciones, tienes televisión por cable, tienes canales, etcétera. Y Wow. es una empresa ya establecida, mira, en año y medio aproximadamente. Y es un compañero tuyo que defendió su proyecto de grado la semana pasada. Ay, no, qué capo, qué Sí, muy lindo, valiente, muy es lindo. Un una lindo idea ejemplo muy también para la interesante. universidad. Sí, un ejemplo muy interesante. Y bueno, hablando de lo que son nuevos emprendimientos, usted, ingeniero, ¿qué factores cree que son fundamentales analizar para emprender, para comenzar una empresa? A ver, yo voy un poquito contra la corriente. La, la mayoría de las personas dicen que cualquiera puede emprender. Yo voy a ser muy sincero en esto contigo. Yo creo que no.
Yo creo que no es para cualquiera. ¿Cualquier persona puede tener una buena idea de negocio? Sí. ¿Cualquier persona puede intentarlo? Sí. Pero el tema está que para ser un emprendedor real, tienes que concientizarte de lo que esto incluye. No tener feriados, no tener fines de semana, trabajar 20 o 18 horas por día, em, tener muchísimo estrés, manejar las cosas de forma, volverte un todólogo inicialmente, pero al mismo tiempo tienes que especializarte, ser muy sereno, aprender a planificar mucho, no salir de tu planificación de los planes. Si bien en el camino tienes que adecuar cosas, no tienes que perder el norte nunca, a pesar de todos los problemas que vas a tener en medio. Entonces, eso es fundamental. Yo creo que lo principal en los emprendedores hoy es la mentalidad. Hoy día está muy de moda escuchar la mentalidad de los deportistas, ¿no es cierto? En los emprendedores creo que pasa mucho. Si tu mentalidad no es la correcta, como dicen, si tú no tienes la cabeza bien amoblada antes de emprender, no vas a poder. Vas a fracasar, de hecho, ¿no? Tienen muy lindas cosas, pero también el ser asalariado también tiene lindas cosas, entonces hay que sopesar. Y es bueno vivir un poquito ambos mundos antes de realmente estar de lleno en, ¿no? Para poder decidir. Yo creo que hoy en día los nuevos profesionales tienen un reto súper importante. En el mundo, el tema típico, tradicional laboral, ya ha cambiado mucho. Y van a vivir en un mundo que se adecua todo el tiempo. Vives cambiando todo el tiempo. Entonces, nunca llegas a establecerte como tal. ¿Cuál es el consejo que nos dan nuestros papás? Establécete, busca un trabajo estable, haz las cosas correctas, busca que las cosas marchen bien, pero el mundo te está empujando a hacer otra cosa. No es que la gente no lo quiera hacer. Yo creo que todo el mundo quiere tener un ingreso fijo, bueno, mensual y poder planificar su vida con ese ingreso, ¿no? Claro. Pero no va a ser posible. Entonces, tienes que empezar a buscarlo de otras maneras y ver las alternativas. Por lo menos eso es lo que yo veo. No, y sí tiene mucha razón, ¿no? Cualquiera puede emprender, ¿no? A veces la tarea difícil no es tener una idea de negocio, sino también está en ver qué viable, o sea, qué tan viable es llevarla a cabo. Porque no es solamente pensar y hacerlo, ¿no? Hay que pensar en otros factores, como por ejemplo, en qué herramientas usar, las técnicas, qué tecnología hay que tener para llevar a cabo mi idea. También hay que pensar cuánta gente se va a necesitar, cuánto dinero se va a invertir, o sea, por cuánto lo puedo vender, quién lo va a comprar, qué necesidad cubre, porque si un negocio no cubre ninguna necesidad es como vender algo al aire. Así que este último punto yo No lo creo que vas es a el más vender. importante. Claro, ¿no? Ya No que lo vas a vender. los proyectos nacen de una necesidad insatisfecha, ¿no? O tal vez de un mercado que no está ocupado todavía, pero vender algo sin haber identificado a quién y qué necesidad satisface, yo creo que son hartos factores en los que se deben pensar antes de emprender, de comenzar un negocio. Bueno, los enumeremos si te parece y los ponemos en un contexto para los que nos van a escuchar, para que les sirva un poco de aliciente. Si concuerdas conmigo, creo que el primer paso es identificar una necesidad. Sí, estoy de ¿Sí? acuerdo con usted, ingeniero, sí. Perfecto. El segundo paso, según yo, debería ser el analizar si quieres o no quieres ser emprendedor. También Y estoy de ver todos acuerdo. los factores del medio. Porque La puedes encontrar mentalidad, un lindo mercado, pero si no estás dispuesto a todo lo que hemos dicho, no vale la pena empezar, porque vas a claro, perder mucho más que tu tiempo, va a ser ¿no? en vano. Sí, Así es. Bueno, a partir de ahí, entonces ya tienes que encontrar unas 3, 4 o 5 ideas de negocio que satisfagan esa necesidad que has encontrado. ¿Estás de acuerdo conmigo? de acuerdo. A partir de ahí, creo que Claro. lo que tendríamos que hacer es evaluar esas ideas de negocio. ¿Cómo?
mediante estudios e investigaciones de mercado. Estoy de acuerdo también. Y de verdad a veces pensamos que no, hay que lanzar las ideas y ver cómo salen. Entonces, ¿para qué estamos estudiando? Yo valoro mucho el tema del respaldo académico. Yo creo que los verdaderos profesionales son los que están estudiando siempre y se actualizan siempre y aplican las herramientas. Y bueno, hay mucha gente que dice, no, los mejores negocios son de gente empírica. Y yo opino lo contrario. Siempre el respaldo académico va a ser importante en nuestra vida. Entonces, por eso es que yo digo que las estrategias deben estar respaldadas con investigaciones. Y para ser un buen investigador, uno tiene que dejar de lado todos sus paradigmas iniciales, ¿no? O sea, si te dicen tenemos que pararnos de cabeza, pues no tendremos que decir no, tendremos que ver si es posible. Es posible. ¿No? Y a partir de ahí, de de esa investigación nace todo y vemos la factibilidad real. Porque a veces nos enamoramos de las ideas, pero las ideas no siempre son factibles, ¿no? El amor es ciego. Sí, tal cual. El amor es ciego. Sobre todo en los negocios. Sí, por eso siempre es bueno analizar el mercado y ver la viabilidad de lo que uno va a hacer, porque si no puede terminar en pérdidas también. Y como te digo, no solamente pierdes dinero y tiempo, pierdes factibilidades, pierdes credibilidad, pierdes muchas cosas que son muy valiosas. A veces las personas se comprometen y dan su palabra en cosas que después no funcionan. Y creo que una de las cosas más importantes en la vida es la credibilidad y la palabra que tiene cada uno. Es verdad. Y bueno, todo esto de crear emprendimientos, de los que han fracasado durante la pandemia, de las empresas, todo esto nos ha dejado unas enseñanzas, ¿no? De la pandemia, de lo que dejó la pandemia en los negocios. Hablando de las enseñanzas que nos dejó, yo me he podido dar cuenta que un tema muy importante es siempre estar abierto al cambio, ¿no? Las empresas, sin importar el tamaño que tengan, deben tener esa capacidad de adaptarse para poder continuar, ¿no? A pesar de que no todos pueden trabajar en el mismo lugar como se hacía antes, como se acostumbraba. Entonces yo creo que estar adaptándose al cambio es algo muy importante que han aprendido las empresas por esta pandemia. Y creo que las personas en general, ¿no? En general, hay harta gente que creían que el teletrabajo no era una buena idea, ¿no? Que iba a ser perjudicial, pero pudimos presenciar, ¿no? Cómo ese pensamiento desapareció, ya que las empresas lograron ser mucho más eficientes, incluso, porque los trabajadores estaban más cómodos haciendo el trabajo desde sus casas de igual manera. Así es. Querido Mariana, ha sido un gusto conversar contigo. Ojalá Igualmente, pronto, ingeniero. Ojalá pronto podamos volver a hacer. Sería un gusto. Gracias por esta charla. Que tengas un hermoso día y muchas bendiciones. Igualmente, igual gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Será Y hasta la gracias próxima. a la universidad por darnos la oportunidad. Hasta luego. Pronto, Gracias. Hasta luego. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.